importante que nosotros sepamos, o al menos recordemos, con el propósito con que Dios nos ha creado. Dice la palabra de Dios que para gloria mía los he creado, los he formado y los he hecho. Amén. También es muy importante que nosotros tengamos en cuenta algo, que las canciones son letras que están armonizadas con la música. Y quizás muchas veces nos preocupamos, yo soy uno que aunque no sé cantar, trato de no desafinar para que no me miren un poco cuando desafino. Y me preocupo por no desafinar y me olvido del contenido, de la profundidad de las letras. Esa letra de Mi Deseo, y quisiera que me lo proyectaran un momentito, si nosotros analizáramos cada una de esas frases, como que se la estamos diciendo a Dios, porque estamos delante de Dios. Entonces nos olvidamos un poco de la armonía, de la música, y decirle al Señor: Señor, es mi deseo honrarte a ti con todo mi ser. Y dice: te adoro a ti. Son palabras muy profundas y a la misma vez comprometedoras. Sí, Señor. Dice: con todas mis fuerzas. Dice: te alabaré. Hay que pensar eso cuando venimos aquí. Si estamos alabando, adorando a Dios con todas mis fuerzas. Y mi adoración eres tú. Vuelvo a repetir, son palabras, muchas veces oraciones, verdades bíblicas que le estamos diciendo al Señor. Y sigue diciendo, dice hoy. Y ese hoy es un hoy permanente. Hoy estamos hablando de hoy domingo, pero mañana sigue siendo ese hoy. Dice: te rindo todo mi ser. Porque no podemos limitarnos al día domingo. No, nosotros somos cristianos todo el tiempo somos hijos de Dios. Con todo mi corazón. Dice que yo vivo para ti. Yo vivo para ti. La pregunta si es esa. Si estamos viviendo para Dios. Y dice que en cada palpitar, y dice que mientras haya aliento en mí, y le dice: Dios, haz tu obra en mí. ¿Será que le estamos diciendo a Dios cada día: Señor, cumple tu propósito en mí? Esas palabras profundas de Jesús en el huerto del Getsemaní, cuando ora y le dice al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué importante que tengamos en cuenta esto. Y es verdad, se armoniza mucho con la música, pero muchas veces quizás la música como que nos entretiene un poco y nos olvidamos de estas palabras tan profundas. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar en esta mañana, en este lugar, de podernos reunir, de podernos congregar, a pesar de que tenemos las redes sociales, tenemos diferentes medios de comunicación. No sé qué tan enterados estemos nosotros de la situación que están viviendo los hermanos en otros países, que por la guerra están siendo desplazados o quizás tengan que estar escondidos y no tienen la libertad que tenemos nosotros, la facilidad de reunirnos, de congregarnos con ese propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y como dice la palabra, para ser edificados en ese fundamento de los apóstoles y profetas. El amor es un sentimiento, y yo creo que hoy que se celebra el Día de Madres aquí en España, muchos hijos, no sé si se levantaron llenos de amor para expresarles a sus madres
el amor que tienen hacia ellas. El amor es un sentimiento, es algo interno, es algo intangible que no se puede ver ni tocar. Por lo cual el hombre, o sea, los seres humanos, nos valemos de algunas formas o métodos para exteriorizar ese sentimiento. Y una manera muy común es expresarlo. Pero eso de expresarlo no es suficiente para el receptor. Porque vuelvo a repetir, hoy muchos hijos le están diciendo a su madre que las aman, pero tendríamos que analizar el contexto completo que ha pasado durante estos 364 días más. Entonces, el simplemente expresar ese sentimiento no es suficiente para el receptor, por lo cual es necesario demostrarlo, hacerlo sentir. Y no sé si podemos decir materializar ese amor. Y para ello nosotros nos valemos de detalles, de las acciones o de principios como la lealtad, el respeto, la fidelidad. La palabra de Dios nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis del amor de Dios hacia el hombre. Y la palabra misma nos muestra en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, en el capítulo 5, dice que Dios muestra su amor. Dios no solamente dice que nos ama, sino que más Dios muestra su amor para con nosotros. Que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. También la palabra del Señor dice en Primera de Juan, capítulo 4, y el verso 9. Y en esto se mostró el amor de Dios. Algo intangible se ha hecho tangible, se ha hecho visible, se ha materializado. Se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. También la palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 31 y el verso 3, con amor eterno te he amado. Pero no se queda solamente allí, sino que dice, por lo tanto, te prolongué mi misericordia. De igual manera que el amor es un sentimiento, que es algo intangible, que no se puede tocar. Algo similar pasa con la fe. Y la fe debe ser demostrada. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿las personas que están a nuestro alrededor saben que somos cristianos porque simplemente se lo decimos o realmente se lo demostramos? Y qué importante eso. Y vamos a leer la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, el verso 14, y vamos a leer hasta el verso 26, donde la palabra de Dios nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno que dice que tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá esa clase de fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, esa fe es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago escribe a los hermanos judíos que vivían fuera de Palestina en el mundo grecorromano. Y Santiago los confronta con dos preguntas. ¿De qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Y luego les pregunta: ¿acaso puede esa clase de fe salvar a alguien? Él confronta a los hermanos. Y al leer este versículo, quizás alguien recuerda lo que el apóstol Pablo enseña cuando él dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el apóstol Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces alguien dirá: pero viene que el apóstol Pablo contradice a Santiago, porque Santiago dice que la fe tiene que ir acompañada de obras, y el apóstol Pablo dice que la fe o la salvación solamente es por fe y por gracia. Pero si nosotros hacemos un estudio exegético, si analizamos lo que Pablo enseña de una forma profunda, vamos a encontrar que él lo que hace es corroborar, afirmar que la fe produce buenas obras como resultado del nuevo nacimiento. Y vamos a leerlo en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, Efesios capítulo 2, el verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y él dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Si lo dejamos allí, parece que hubiese una contradicción entre Santiago y Pablo, pero Pablo sigue diciendo: porque nosotros somos hechura suya, hablando de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces las buenas obras no son para salvación, sino consecuencia o resultado de que somos salvos. Cuando somos salvos, nuestra fe debe ir acompañada por esas buenas obras, porque somos nuevas criaturas. Amén, amén. Lo que quiere decir es que tanto el apóstol Pablo como Santiago enseñan que la fe
es justificada o demostrada genuinamente por las obras. Ambos definen la fe como una confianza viva y productiva en Cristo. Una fe estéril no es una fe genuina. Nuestra fe debe ser una fe viva y llena de fruto. Y no es una fe genuina, no se muestra no en el decir, sino en el hacer. Las palabras sin acción son simple emoción. Por eso hablábamos o leímos ahora que más Dios muestra. Él, además de decirnos a través de toda la Escritura de que ama al hombre, Él lo ha demostrado. Señor. Jesús mismo, cuando estaba predicando, Él le dice a la multitud: yo soy el buen pastor. Y Él da una característica muy importante de un buen pastor y dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús lo predicó y Jesús lo vivió. Él dio su vida por nosotros. Entonces, esas palabras sin acción son simple emoción, y es por eso que el que profesa tener fe y obra de una manera santa, si está viviendo conforme a la voluntad de Dios, no necesita decir que tiene fe, sino que sus obras lo demuestran. Es por eso que cuando en la relación de pareja o en casa, cuando un hombre comienza a gritar y decir que me tienen que respetar, estamos mal. Porque es que el respeto no se exige, el respeto se gana. De igual manera, nuestra fe no tenemos que tanto como profesarla en el sentido de decir yo tengo fe, sino que nuestras acciones sean las que corroboren, las que afirmen, las que demuestren que tenemos esa fe. Y Santiago, cuando les escribe a los hermanos, miremos que él dice: si alguno dice tener fe, él no está diciendo si alguno tiene fe. Son dos cosas distintas. Una cosa es tener y otra cosa es decir. Porque yo le puedo decir a usted que tengo 20 millones de euros en el banco. Le puedo decir muchas cosas, pero luego demostrarlo. Entonces, el apóstol Santiago dice: ¿de qué sirve si alguien dice? Porque decir y tener son cosas muy distintas, porque la falta de obras muestra que aquel que dice que tiene fe pero no tiene obras se está engañando a sí mismo, porque esa es una obra muerta. Tiene fe pero está muerta. ¿Qué quiere decir? No se tiene. Porque ¿cómo puede alguien pretender afirmar que tiene fe, algo que es intangible, si no la demuestra, si no la exterioriza, para hacerla visible primeramente a Dios, honrar a Dios con nuestra fe? La palabra de Dios dice
pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que aquel que cree en Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. El primer honrado con nuestra fe, cuando esa fe es genuina, el primer honrado es Dios. Y segundo, esa fe también se hace visible ante las personas que están a nuestro alrededor. No sé si cuando las personas están a nuestro alrededor ven en usted un oasis, si ven en usted alguien a quien pueden recurrir. O no sé si usted antes cuando habla son de los fatalistas, de que esto anda mal, que esto se acabó, que mire cómo está el mundo. Cuando nosotros estamos en Cristo. Señor. Por eso Santiago en ese verso 18, capítulo 2, verso 18, él dice y pregunta, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Imposible. La fe, para que realmente tenga un valor, debe ser demostrada. Y nosotros, cuando vienen esos momentos de prueba, de dificultad, de necesidad, de enfermedad, nos queremos echar a morir y quizás tomamos la actitud de Elías cuando se sintió perseguido. Nos metemos en nuestra habitación y le decimos al Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy cristiano, si yo te amo, si yo que esto, y comenzamos a argumentar a Dios. Y nos olvidamos de lo que el apóstol Pablo escribe a los Romanos capítulo 8 y el verso 28 cuando él dice, pero sabemos, con una seguridad, una convicción, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas por adversas que desean, nos ayudan a bien. Todo eso nos ayuda para ejercitar nuestra fe y el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Cuando el Señor permite que nosotros estemos en la barca y se levante el agua, Él está allí. Porque Él está esperando a ver nuestra confianza. Por eso en ese momento Él se levantó y les preguntó a ellos, pero ustedes ¿por qué están así? ¿Por qué están temblando de miedo? Si yo estoy con ustedes. Se levantó y le dijo al agua, cálmate, repósate, y quedó el agua en calma. El Señor está con nosotros. Es imposible mostrar una fe sin las obras. ¿De qué sirve una fe sin obras? ¿De qué sirve un amor oculto? ¿De qué sirve que un hombre le diga a una mujer que la ama cuando no le es fiel? ¿De qué sirve? Pensemos hipotéticamente, hermanas, un hombre que a usted le dice, yo te amo mucho, pero no me pidas que sea fiel. Yo te amo mucho, pero yo quiero que tú estés para mí 24/7 y yo para ti cuando tenga tiempo. ¿Se comprometería usted con esa clase de hombre? Él le dice que la ama, pero la ama mucho. Pero ¿qué demuestra? No demuestra ni nada de amor hacia usted. Entonces, un sentimiento o la fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve un amor oculto? Después de la resurrección, Jesús se apareció a algunos de sus discípulos. Y entre ellos estaba Pedro. Y Jesús le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le dijo, Señor, yo te amo. Entonces el Señor le dijo, bueno, Pedro, gracias porque me amas. No. Él le dijo, tú me amas, demuéstramelo apacentando a mis corderitos.
Y le preguntó la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y él volvió a decir: Señor, yo te amo. Pastorea, cuida, protege, alimenta mis ovejas. La tercera vez volvió y le pregunta: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, un poco entristecido porque parece que no fue muy convincente las dos primeras veces, y fue cuando le dijo: Señor, tú lo conoces todo. Señor, tú sabes que yo te amo. Y volvió Jesús a decirle: apacienta mis ovejas. No fue un amor pasivo, fue un amor activo, un amor sustentado, apoyado por las obras. Y Santiago le sigue escribiendo a los hermanos, y en el verso 19, él les dice: ¿tú crees que Dios es uno? Y les dice: bien haces. Pero él también los reta y les dice: los demonios también creen. Y resulta que los demonios creen, y al menos ellos exteriorizan ese temor, porque a ellos al menos tiemblan. Porque si la creencia en el único Dios no se traduce en una conducta correcta, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6 y el verso 5, que es un poco como estábamos cantando ahora, cuando es mi deseo. El Señor dice: y amarás a Jehová tu Dios. Y a mí ese todo me golpea el pecho, porque está hablando de un todo absoluto, con todo tu corazón. Y cuando uno ama con todo el corazón, uno ya no tiene vida para uno mismo, sino que vive para ese ser que uno ama. Y dice: y de toda tu alma, y también dice: de todo, con todas tus fuerzas. Entonces, si nuestra fe y nuestra creencia en ese único Dios no se traduce de esa forma correcta de amar, esa fe o ese sentimiento que estamos expresando no es genuino, no es verdadero. Porque entonces no pasa de ser simplemente una fe de tipo meramente intelectual. Creer no es simplemente de pensamiento, pero realmente en nuestro corazón no lo estamos creyendo. Y Santiago dice en el verso 20: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras no sirve para nada, para nada. La fe, si no se muestra a través de las obras, es una fe muerta, infructuosa. Es lo que también dice en el versículo, sigue hablando en el versículo 21, cuando dice y preguntan: ¿no fue justificado por las obras Abraham? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente? La fe juntamente con las obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela
Abraham le cree a Dios y él se quedó en su casa allá cruzado de manos. No. Cuando Dios le dijo, Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham entró a su casa o a su cabaña, comenzó a recoger sus cosas. No sé si le explicaría a Sara. Comenzó a recoger sus cosas y nos vamos. ¿Para dónde? Yo no sé. Dios me dijo que saliera. La fe acompañada de acción. La fe acompañada, respaldada por el movimiento, por los hechos. Cuando Dios le dice a Abraham, después de que le había hecho una promesa, que le había de dar un hijo en el cual su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero llega un momento que le dice a Abraham, ve al monte Moria y sacrifícame a tu único hijo, aquel que tú amas. Entrégamelo allá. Yo sé que humanamente Abraham pensaría muchas cosas, pero Abraham no solamente creía en Dios, él le creía a Dios. Que Dios que dijo que le iba a dar una descendencia en ese hijo, pero ahora le pide que lo sacrifique. Dios es el que cumple su palabra. Abraham cogió a su hijo, se fue, tomó la leña, tomó el cuchillo, tomó el fuego y comenzó a caminar con Isaac, su hijo, y con los siervos. Cuando divisó el monte Moria, le dije a sus siervos, quedaos aquí, que yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Alguien dirá, Abraham mentía, porque es que Abraham sabía que lo iba a matar, lo iba a sacrificar. Pero Dios le dijo a él que en ese hijo le iba a dar una descendencia. Dios se encargaría de todo. Abraham obedeció y actuó. Por eso la palabra de Santiago dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y en el versículo 21 me llamó la atención cuando dice que Abraham, nuestro padre, ofreció sobre el altar a su hijo. Porque cuando Abraham puso a Isaac sobre el altar, ya él en su corazón se lo había entregado a Dios. Lo que simplemente estaba haciendo era exteriorizando lo que ya había producido o se había producido en su corazón. Ese sacrificio, esa entrega de ese hijo se estaba materializando. Se lo estaba demostrando a Dios que lo que estaba en su corazón era verdad. Entonces la fe, si no se muestra a través de las obras, es una fe muerta, infructuosa. La fe debe ir acompañada de la acción. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, el verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y en el verso 17 de Hebreos 11 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac,
y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, porque él le creyó a Dios, pero esa fe iba acompañada de hechos. Él esa fe la demostraba. Cuando el Señor le pidió eso, él lo hizo. Lo que debemos pensar nosotros hoy es qué clase de fe tengo. Porque una fe genuina es una fe viva y llena de frutos. Recuerde que Jesús dio una característica para conocer a aquel que realmente le ama, aquel que le sigue, que le sirve. Jesús dijo que nosotros seríamos conocidos por nuestros frutos. Mi pregunta es, cuando usted va por el campo, ¿usted cómo distingue que un árbol es de mandarina o naranja? Por los frutos. Ese árbol, cuando tiene el fruto, no tiene que estar gritando, yo soy de naranja. No, usted lo mira, identifica árbol de naranja, árbol de mandarina, ese es un árbol de papaya. Entonces, es por los frutos, es por las obras que nosotros demostramos nuestra fe. Y algo que la palabra del Señor dice, que el árbol bueno, ¿qué? Da frutos buenos. Y el árbol malo también da frutos. Pero el problema es que dan malos. Lo que debemos pensar ahora es qué clase de fruto estamos dando. Y pensar si nuestra fe, esa fe que profesamos, ese creer en Dios o creerle a Dios, ese amar a Dios. Y gracias a Dios por esa canción, es mi deseo de yo cuestionarme hoy y decir, ¿realmente estoy amando a Dios con todas mis fuerzas? ¿Realmente ese es mi deseo? Servirte solo a ti, con todo mi corazón. ¿Será que sí estoy dispuesto yo en algún momento de mi vida en argumentar, en demostrar, en justificar esa fe o ese amor que digo tener hacia Dios? Vamos a estar en pie. Y usted puede ir a casa y volver a leer esa porción. Porque aquí no se predican cosas fantasiosas. Aquí lo que queremos es predicar la sola Escritura. Amén, amén. Lo que dice la palabra de Dios, usted va a su casa, abre en Santiago capítulo 2, el verso 14 y lee hasta el 26 y vuelve y repasa el mensaje que ha escuchado hoy, porque no se ha hablado otra cosa. Para que usted sea confrontado con la palabra y usted mismo se pueda responder si su fe es una fe viva o es una fe muerta. Eso se lo dirá a usted el Espíritu Santo que mora en su vida. Amén, amén. Amén, amén. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él a través de su palabra nos redarguye, nos enseña, nos instruye, nos aconseja. Ya que después querramos o no hacer caso a la palabra de Dios, eso ya no depende ni del pastor, ni de mí, ni de ninguno de nosotros. Eso depende totalmente de usted. Porque ¿qué relación quieres tú tener con Dios? Santiago vuelve y dice, esa fe, si no va acompañada de obras, es muerta, no sirve para nada. Dios les bendiga.